Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper bonito, muy interesante, muy enriquecedor, que es el reparenting. Me presento formalmente, mi nombre es Julieta Jiménez, yo soy una de las administradoras de Tribu Violeta y el día de hoy invitamos a mi hermanita del alma, a Saraeli Crespo. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Ella es psicóloga de profesión y un montón de cosas más. Ahorita que ella se presente. Muchas gracias por aceptar la invitación, amiga. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Oye, antes de que... Oye, estoy viendo que me desconecté de Instagram, ¿no? Ya te estoy invitando. Otra vez. Estoy acá también, perdón. Sí, estamos en Instagram. ¿Qué pues es que no me apareces todavía. Ya, ahí está, ahí estoy. Ya está. Ahí estoy. Otra vez. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, Lili? Quédate, te va a encantar este tema. También tú quédate, Joch. Ahora sí, ya estamos aquí con Carita, ya estamos aquí en las dos redes sociales. Disculpen, siempre los primeros minutos son así como de, uy, nos tienen que esperar. Pero ahora sí, cuéntanos, muchas gracias por estar aquí, Sarita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en esta pandemia? Y además, con el temazo que traemos el día de hoy, ¿verdad? Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy súper emocionada. Una, porque a mí me encanta la tribu, o sea, esa comunidad me gusta muchísimo desde que empezó, desde que nació, desde que supe la esencia de lo que era Tribu Violeta. Entonces siempre que hay la oportunidad, algo está pasando con Instagram que nos está desconectando. Que me estás desconectando acá ratito. Voy a terminar y voy a empezar otra vez, ¿sale? Sí, y mientras aquí les voy platicando un poquito para no estar así como, ¿qué está pasando luego las fallas técnicas, no? Déjame, me salgo también de acá de Instagram para que me vuelvas a salir por acá. Bueno, entonces, te digo que estoy súper contenta. A mí me gusta mucho la tribu, me encanta la Tribu Violeta. Y siempre que hemos platicado como de, ay, hay que hacer una transmisión para la tribu y todo, creo que una vez lo hicimos, pero dentro de la comunidad. Entonces ahí estaba yo muy contenta platicando con las chicas. Y esta es la primera vez que intentamos hacer como estas transmisiones así por Facebook y por Instagram. Y estaba súper emocionada de poderles compartir. Además, un tema que a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo, tanto trabajarlo profesionalmente como también personalmente me gusta mucho reparenting y estoy súper feliz de poderles compartir un poquito de qué se trata. Porque además sé que es algo que no es como muy conocido, no es algo como que todo el mundo esté familiarizado con el concepto, pero sí es algo súper bonito y súper nutritivo para nosotras. Entonces, pues aquí estamos, intentando que nos veamos por Instagram. Nosotras siempre platicamos mucho, obviamente porque pues somos amigas y compartimos mucho, pero a mí me interesaba también compartirles este tema del que hablamos y Sarita me cuenta, y yo la veo también que siempre está publicando y compartiendo información en sus redes sociales. Y me parece que es un básico para lo que nosotras abordamos en la tribu, ¿sí? Como saben, y los que no saben y que apenas se están conectando por primera vez aquí, Tribu Violeta nació como un grupo de sostén y de apoyo, ¿no? Pensando en todas esas mujeres que en algún momento somos nosotras, que necesitamos o que nos sentimos solas porque estamos pasando una crisis o que estamos queriendo como salir de un patrón, ¿no? Y que no ubicamos. Entonces, para mí y para Aline y para todas las mujeres que se han unido a la tribu, el mensaje es, la tribu está para empatizar, para apoyarte, para sostenerte, para compartirte también como experiencias, ¿no?, nuevas. Y esa es una de las tareas principales de Tribu Violeta, compartir terapias, rituales, pensamientos, reflexiones que uno va teniendo en el camino cuando vas reparando. Primero, como identificando temas que te detienen, te hacen repetir patrones, ¿no? A ver, ya te veo aquí.
Y pues el tema del reparenting es uno de esos temas precisamente. ¿Ok? ¿Ya estás aquí? Ahora sí. Muchas gracias por esperar. El reparenting, pero que es un tema, es un término nuevo que si incluso uno googlea, no encuentras con muchísima información. Entonces, como a mí me parece que Sarita lo aborda de una manera muy amorosa también y que eso conjuga perfecto con la tribu Violeta y con el espíritu de sororidad que nosotros queremos mantener y cultivar. Entonces, pues era un sí o sí tiene que venir a platicar con nosotros, solo que pues siempre un montón de cosas, si ustedes la ven si la buscan en redes sociales, siempre está compartiendo cosas nuevas, trabaja un montón, entonces es complicado agendar con ella hasta luego la plática personal, ¿verdad? Pero de todas maneras, una de las cosas que aprendimos nosotras o que además sembramos entre nosotras como amigas es este espíritu que les digo de Tribu Violeta, de estar, de permanecer, de apoyarnos y tratando además de quitarnos como todos esos prejuicios que siempre nos abordan por cultura, por educación, por pues repetir estos patrones que están constantemente en nuestra vida. Pero ella tiene esta terapia que nos ayuda justamente a eso. Entonces, ahora sí, ya entrando un poco en temas, Sarita, cuéntanos, por favor, qué es el reparenting, cómo lo podemos definir y cómo, pues bueno, entrada a eso, ¿no? Y ya después nos seguimos con cómo nos puede ayudar. Ok, pues hola otra vez en Instagram, porque creo que ahora sí ya pudimos estar allá. Y bueno, aquí que Facebook le tocó aventarse todo esto, el acomodarnos en las fallas técnicas. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como yo les platicaba, a mí reparenting me gustó mucho descubrirlo en mi vida porque yo siempre parto de algo. Tú no puedes compartir nada que no hayas experimentado de manera personal. En todo lo que nosotros nos dediquemos en la vida, tenemos que ser productos de nuestros propios servicios o tenemos que ser productos de nuestros propios productos. Y yo creo que para mí haber empezado a trabajar mi propio reparenting fue lo que me motivó y me inspiró de manera, pero fue encontrar muchas respuestas muy rápido. Entonces, algo que me gustó mucho fue precisamente cómo te permite avanzar en el proceso. Porque de repente en esa parte de entrar en proceso, nosotras nos llegamos a confundir mucho, ¿no? Nosotras o nosotros. Yo sé que ahorita en la tribu hay más chicas, ojalá que también más hombres se acerquen a la tribu y escuchen estos temas, porque creo que en particular tú y yo estamos rodeadas de maravillosos hombres que están en un proceso de deconstrucción y es súper bonito ver esta parte. Así que también aunque hablemos en femenino en este momento, chicos, también el mensaje va para ustedes. Entonces, bueno, ¿qué es reparenting? Mira, como todo, Yuli, tú acabas de comentar algo importante, abordarlo de una forma amorosa, porque como todo, reparenting también ha tenido una evolución. Sí, el concepto tal vez puede parecer nuevo o la forma en la que lo estoy trabajando es una forma un poco más nueva, más adaptada a una sociedad despierta, ¿sí? Porque también es cierto que nosotros estamos despertando más. Pero pues como todo, el reparenting cuando nació como en 1960 y era súper agresivo, ¿no? Se utilizaba para pacientes esquizofrénicos, porque hacían regresiones muy profundas para ver si desde ahí se corregían las patologías y todo esto. Y sí tenía como esta versión muy agresiva. Entonces fue evolucionando y algo maravilloso que yo descubrí, porque cuando yo escuché la primera vez la palabra reparenting, yo fue como, ¿qué es eso? ¿No? Porque de entrada lo buscas en traductor y la traducción literal es reparar. Entonces es como, ¿cómo reparas algo, no? ¿Cómo vas y haces una reparación de quién tú eres? Entonces yo empecé a indagar desde dónde viene el reparenting y a lo mejor el nombre como tal no, pero sí tiene su nacimiento en técnicas y en herramientas que son de muchísimos años atrás, pero que después otros psicólogos, otras personas en la historia, que luego si quieren ahí les compartimos datos científicos o datos históricos para no meternos mucho en ese rollo, pero otras personas lo fueron evolucionando y entonces empezó a pasar como por muchas transformaciones.
Desde que el terapeuta tomaba literalmente la postura de los padres en un paciente, hasta que se fue adaptando una forma de reparenting más de autorreparación y hacerlo a través de un concepto o de un proceso mucho más amoroso. Entonces, para que más o menos vayan entrando en materia de reparenting, yo le platicaba a Yuli cuando más o menos quería darle una visión de lo que íbamos a aprender hoy, este día. Yo le decía, mira, se supone que cuando nosotras fuimos niñas, ahí en nuestra crianza, en nuestro proceso de desarrollo, nosotros debimos de haber recibido las bases de lo que era una buena autoestima, debimos de haber recibido la suficiente validación, el suficiente reconocimiento, tuvimos que haber aprendido a expresar tanto lo que sentíamos como lo que necesitábamos. Y lo cierto es que pues no siempre fue así. Y no porque, nos tocó la peor historia. La verdad es que el ser humano somos expertos en volvernos especiales en nuestro propio dolor, ¿no? Entonces siempre creemos que nos tocó como que lo más canijo. Pero pues sí, no tuvimos las bases de un amor propio, no tuvimos las bases para construir ese amor propio que ahora en la vida adulta se debe de manifestar como sé tomar decisiones, sé establecer sanos límites, sé también establecer relaciones positivas con el ambiente, con el entorno, con las personas en todos los niveles. Puedo terminar mis proyectos de vida, tengo una buena relación con la idea de la prosperidad, de la realización, del éxito, cual sea el concepto que cada uno de nosotros tenga sobre esto, ¿no? Pero yo tengo una buena relación con esa idea y además sé avanzar. Y me involucro de manera positiva con el entorno y con el ambiente. Entonces, como no siempre tuvimos estas bases, el reparenting se trata prácticamente de aprender a darte lo que necesitas. Por eso es que la transformación de reparenting ha evolucionado hacia una conciencia de estar más despiertos. Y en particular, una de las cosas que a mí me gustó muchísimo cuando yo descubrí esta técnica o estas herramientas fue que también cada persona que trabajamos reparenting desde la parte profesional lo podemos hacer, lo podemos adaptar a nuestra propia práctica. ¿Sí me explico? O sea, ya ahorita la nueva forma de trabajar reparenting no es una forma ortodoxa o que tenga una línea a seguir. Ha tenido tanta evolución que ahorita es abierto para que cada uno de nosotros, desde nuestra práctica profesional, como nosotros hagamos la psicoterapia, entonces podemos adaptarlo a nuestras propias estrategias. Y en mi particular práctica, a mí me gusta mucho hacer procesos muy amorosos, porque si alguien que ha escuchado la historia, yo, por ejemplo, trabajo mucho con mujeres que quieren emprender proyectos, porque siempre les digo que somos nuestros propios emprendimientos y que no vamos a poder tener resultados, al menos que estemos realmente nosotras con un desarrollo personal muy profundo, ¿no? Entonces, cuando yo involucro a veces estas estrategias con las chicas que trabajan conmigo, yo les digo que encuentren en ellas algo que las enoja mucho y que lo quieren cambiar. Y entonces están buscando una manera distinta de hacerlo, tienen su propia visión de las cosas. Entonces, cuando yo hice esta propia transformación en la psicoterapia, para mí fue bien importante cambiar lo que a mí me molestaba de la terapia, que era a veces como esos confrontamientos agresivos o esos procesos fríos en donde no te involucras demasiado. Entonces empecé a hacer una práctica mucho más cercana, empecé a hacer una práctica mucho más amorosa y empecé a hacer una práctica de mucha conciencia, no tanto en el confrontamiento agresivo, sino de despertar la conciencia y de hacer un acompañamiento donde la persona se autorrepara, aprende a darse por ella misma lo que ella necesita. Y muchas veces lo que tú necesitas, y casi siempre la mayoría de las veces lo que tú necesitas no tiene nada que ver más que con tu propia validación y con tu propio reconocimiento. Entonces, cuando empiezas a hacer tu propia validación y tu propio reconocimiento,
empezamos en un proceso de amor propio y de autorreparación. Entonces, prácticamente eso es reparenting. O sea, a mí cuando yo escucho el reparenting me parece sumamente interesante y necesario porque definitivamente tocas temas que son muchas veces heridas en nosotras, ¿no? En todos, no solo en las mujeres, ¿no? Yo me enfoco, o bueno, el grupo se enfoca más en las mujeres porque socialmente creo que estamos más lastimadas por la falta de privilegios que culturalmente, de las que culturalmente carecemos, ¿no? Pero siento, así como en muchas teorías, que, y es una sensación, no como tirándolo para nada, sino que creo que es una pregunta natural. El reparenting suena muy prometedor porque es como regresar en el tiempo y poder ubicar, ¿no? Estas cosas que me hicieron falta, pero que seguramente también me van a llevar a rascar en la historia personal, bueno, no en mi historia personal solamente, sino en la historia de mi origen, o sea, de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, de mi entorno. Sí. Y se vuelve de esa forma también como una práctica social, pues, o sea, que es lo que decimos mucho en el círculo, ¿no? Cuando sana una, sanamos todas. Porque sí es cierto. El otro día, por ejemplo, estaba platicando con una amiga que ella tuvo así, como en resumen, una situación, digamos que común, que pudieron haber vivido su hermana, su mamá, su abuela, etcétera, y estaba repitiendo el patrón. Y entonces, platicaba con ella y estaba un poco conflictuada porque estaba como tomando la determinación de romper, pero no conscientemente, sino era como de, güey, esto no me está haciendo nada bien, entonces tengo que terminar con esto. Y lo que le decía yo, un poco de consuelo es eso, o sea, tú lo estás rompiendo y a lo mejor te duele, porque lo estás sanando, pero no solo lo estás sanando para ti, lo estás sanando también para tu hermana, lo estás sanando para tu mamá, porque ellas no tuvieron las herramientas suficientes para poder lograrlo, y lo estás sanando incluso para la generación de mi hija, ¿no? En donde ya por lo menos el ejemplo de la tía ya no va a ser distinto a como pudo haber sido. Entonces, creo que es algo muy prometedor, pero ¿cómo se hace? O sea, yo voy a terapia contigo, y de entrada, ¿cómo tú ubicas que eso es lo que se necesita? Y en segunda, ¿qué tipo de ejercicios? Porque siento que son de mucha confrontación también. O sea, me han tocado ejercicios que en terapia psicológica en donde te imaginas que estás frente, no sé, a mamá, ¿no? O sea, una vez sí, claro. Sí. Tenía que decir cosas. Entonces, ¿cómo serían más o menos algunos de los ejemplos de esta terapia? Mira, qué bueno que me estás platicando, que me estás preguntando esto, que estás haciendo esta observación, porque para mí es muy importante, si vamos a hablar de reparenting, es muy importante empezar a indagar sobre las creencias, ¿no? Entonces, voy a hacer como esta parte, en qué momento empieza a suceder la regresión, pero no agresiva, porque hay de confrontaciones a confrontaciones. Definitivamente los procesos psicológicos siempre te van a confrontar. Si a la gente que dice que le encanta ir a terapia o que le encanta ir a, o sea, no, pues no te puede encantar. Estás yendo, o sea, vas a terapia porque lo necesitas, porque llegaste a un punto de quiebre. Justo esta semana estoy en mis redes sociales trabajando un ejercicio de reparenting, que es para superar crisis. Crisis en cualquier área de tu vida, ¿no? Porque ¿qué les estoy diciendo? Y eso se va a responder tu pregunta. ¿Cómo me doy cuenta o cómo empiezo a hacer el proceso de regresión o cómo sé yo en qué parte de mi vida necesito como reparar esa herida? Ok, porque basta con observar tus patrones repetitivos en tu vida adulta. O sea, casi siempre llegamos a terapia con la puntita del iceberg descubierta, nada más. Hay un detonante en nuestra vida en donde decimos, ya, aquí sucedió un punto de quiebre, aquí hubo una crisis y entonces estoy en ese punto de crisis en donde estoy ya requiriendo ayuda porque sé que en ese momento, cuando identifico que estoy en la crisis, sé que en ese momento hay algo que tengo que cambiar en mi vida, ¿no? Entonces, pido la ayuda, asisto a terapia y el trabajo de la persona que está trabajando contigo, que te está acompañando, porque en mi caso siempre hago el proceso, sí hay confrontación, por supuesto, pero hay de confrontaciones a confrontaciones y en mi parte me gusta mucho acompañar, porque de que nos vamos a encontrar con cosas que no van a ser tan bonitas y van a ser dolorosas, nos vamos a encontrar, pero desde esta parte sorora de sostenerte y de acompañarte,
La confrontación no se siente como me estás atacando y me estás juzgando. Se siente como me estás acompañando a encontrar lo que por mí misma me está costando mucho trabajo, porque además es doloroso y porque además da miedo también, ¿no? Entonces, cuando cachamos, tú llegas por una crisis, es tu punta de iceberg, pero mi trabajo va a ser indagar en ti. Mi trabajo va a ser indagar y darnos cuenta de cuál es el patrón que se está repitiendo para llegar a la crisis, porque la crisis nunca se va a ver igual. La crisis siempre va a ser por un motor diferente o por un estímulo diferente, pero lo que te hace buscar la crisis sí es el patrón que está integrado, ¿sale? Entonces, la crisis siempre va a tener como un escenario distinto, una persona distinta, pero lo que te hace llegar al escenario es el mismo patrón, la misma herida. Entonces, nosotros tenemos que identificar dentro de ese patrón tanto cuál fue la herida que está ahí, y a veces ni siquiera es una herida que yo tenga tan presente y tan consciente porque no es propia, sino que son secretos que se van guardando en las familias, como tú bien dices. A veces no nada más es indagar en mi historia, sino que me tengo que regresar a saber de dónde viene mi madre para entender la historia y ser un poco más compasiva con mi propio proceso, ¿no? Entonces, a veces esas heridas son heridas que se van arrastrando generación tras generación, tras generación, tras generación, y como se van guardando como secretos que nadie habla, pero son esos secretos que toda la vida calan, son esos secretos que toda la vida dañan. Entonces hay heridas en nosotras que nos hacen repetir patrones como abandono, como rechazo, como injusticia, como humillación. Entonces, aunque la crisis, el escenario y la persona se vea distinta, siempre me lleva a experimentar o sentimiento de abandono, porque siempre me abandonan, o tiendo a abandonar. Porque también tenemos que entender que cuando la herida no está sanada, todos vamos a ser niñas o niños heridos, actuando desde la carencia y desde el berrinche de que queremos que se nos cubra esa necesidad, queremos que se nos cubra esa carencia. Entonces, todo lo que vamos haciendo es desde esa carencia, desde esa herida. Entonces, polarizamos el comportamiento o tiendo a caer en situaciones, personas, experiencias o proyectos en donde me van a abandonar, o yo tiendo a abandonar mis proyectos. Yo tiendo a abandonar, me cuesta un montón de trabajo el compromiso. No me sé comprometer porque yo sé que tarde o temprano, de manera inconsciente, lo voy a abandonar. Y lo voy a abandonar antes de que me abandonen. ¿Por qué? Porque no voy a volver a permitir que me abandonen. Entonces yo lo voy a abandonar antes de que me abandonen. O tiendo a involucrarme en relaciones, experiencias o proyectos en donde me van a rechazar, en donde constantemente estoy repitiendo esta sensación de otra vez me rechazaron, otra vez me rechazaron. O yo también estoy, ¿te quedas qué pasa? O yo también estoy haciendo o me estoy involucrando en temas en donde yo constantemente rechazo. ¿Cómo es la forma de rechazar? Porque tengo un diálogo muy incongruente con lo que verdaderamente deseo. Yo de manera interna deseo algo, pero entonces mi comunicación con el entorno, con el ambiente es lo contrario, es como no me importa, o sea, si no sucede, no me importa. Y luego también no me muestro disponible para que eso suceda en mi vida. O sea, no es que, ¿sabes qué? De manera interna yo deseo esto, pero me da tanto miedo hacer ese reconocimiento que lo que hago es no mostrarme disponible para que eso llegue a mi vida. Y empiezan a aparecer en la vida adulta los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa son necesarios, sí, en un punto. Los aprendimos para defendernos. Porque en un punto fuimos vulneradas, en un punto estuvimos en riesgo, estuvimos en peligro. Entonces yo tuve que desarrollar mecanismos de defensa para poderme proteger. Pero en mi vida adulta, cuando yo ya quiero la realización, cuando yo ya quiero tener proyectos que culmino, que los llevo a un término exitoso para mí. Cuando yo ya quiero esa parte, los mecanismos de defensa ya no me están protegiendo, me están limitando. Y hay uno muy común, y cáchense ustedes, chicas, ¿qué tanto vivimos en formación reactiva? Y ahorita te voy a platicar por qué, y tú lo mencionaste cuando hablábamos de la cultura, el peso que todavía tenemos las mujeres en la cultura, ¿no? Vivimos en formación reactiva. ¿Qué es la formación reactiva?
actuar y vivir contraria a nuestros verdaderos deseos y nuestros verdaderos anhelos. Entonces, lo que hago es crear toda una justificación alrededor de mí que me explica por qué eso no es posible para mí, aunque yo por dentro lo desee intensamente. Entonces, eso tiene que ver también por un peso cultural y psicológicamente se ha establecido un término que sí es nuevo y últimamente yo he estado hablando muchísimo de él en mis redes sociales, que es el síndrome de la impostora. O sea, todo ese sistema en el que ahorita nosotros ya estamos despertando afortunadamente dentro del sistema, pero todo ese sistema en donde nosotras no aprendimos a ser reconocidas ni validadas y además nos dieron como un cierto rol que teníamos que cumplir y eso nos ha castrado por años. Hay una impostora interna que habita dentro de nosotras que te está callando todo el tiempo, que te está diciendo que no eres suficiente, que no puedes suficiente y que necesitas que alguien venga y te lo dé, que alguien venga y te rescate, que alguien venga y te valide y que tú solamente vas a ser importante si alguien te hace importante en su vida. Entonces, esa impostora interna todo el tiempo te está diciendo que no te atrevas, porque atreverte es peligroso. Entonces, cuando estamos con ese diálogo y la estamos escuchando constantemente, tenemos que empezar a indagar, pues, el repetido, el patrón que te hace repetir, el diálogo constante, la vieja narrativa, como le hemos llamado también a veces, o los viejos condicionamientos. Entonces, los viejos condicionamientos vienen de las viejas heridas y las viejas heridas lo que provocan es un sistema de creencias en nosotras. Y las creencias se trabajan en 4 niveles también, porque está la creencia, primero está la creencia cultural que nos ha enseñado a ser lo que tenemos que ser. No es que una sea más importante que la otra, sino las voy a enumerar para mencionar a las 4, ¿no? Pero la primera es la creencia cultural. La cultura te ha dicho que tú como mujer tienes que ser esto y tú como hombre tienes que ser lo otro. Y entonces desde ahí nosotras vivimos súper castradas y súper limitadas a atrevernos a reconocer verdaderos anhelos y deseos. Entonces, por una parte está lo que se espera de ti y todo el peso social que implica el romper con esto. Por otro lado, también están las heridas o las creencias que vienen desde generaciones pasadas, ¿no? Y esa información ni siquiera soy tan consciente porque la traigo impregnada en mis células, la traigo impregnada en mi sistema celular, traigo el registro de mi ADN. Entonces, es la información transgeneracional, ¿no? Generacional, o sea, mi bisabuela se la dio a mi abuela se la dio a mi madre y mi madre me la dio a mí. Entonces, y ahorita yo sé que la pregunta va a ser, hijo de su madre, pues ¿cómo le hago para hacer este trabajo con la información que traigo en la célula? Hay una forma en la que lo podemos hacer, hay una forma en la que podemos registrar nueva información en nosotros. Ahorita platicamos de eso, que no se nos olvide. Pero entonces están esas otras heridas impregnadas a nivel celular. Luego vienen las que están históricamente, nosotras las conocemos como arquetipos, ¿sale? Entonces, yo sigo mucho, otra de las cosas que me ha gustado Reparenting es porque es tan abierto. Reparenting se puede adaptar tanto al tipo de terapia que tú trabajas, que yo, por ejemplo, he utilizado mucho los cuentos de la doctora Clarisa para acompañar a las mujeres en un proceso de una iniciación, en donde limpiamos creencias y dejamos morir viejos valores que ya no te sirven, para que empieces a formar nuevos valores que sí te lleven a salir adelante. Entonces, porque históricamente tenemos los arquetipos, históricamente nos han contado desde los antepasados, no nada más la cultura en la que nosotros estamos viviendo, sino todo lo que desde los antepasados nos han dicho y cómo se han encargado de que nosotras, por ejemplo, estemos súper desconectadas de nuestra intuición, de nuestra sabiduría. Ese es otro nivel de creencia. Y al final, el último nivel de creencia que me queda es el personal, esa parte donde yo termino diciendo, pues es que yo así soy.
yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho lo otro, o yo siempre lo hago de esta forma, no es que yo siempre lo hago. Y entonces yo tengo instalado en mí un patrón, una personalidad que es absolutista, pero esa última conclusión está reforzada por las heridas, está reforzada por las creencias que dejan las heridas, por toda la historia, y está reforzada también porque constantemente ese patrón me lleva a experimentar las mismas experiencias. Entonces, primero, en un primer nivel, ¿cómo lo podemos reparar y cómo lo podemos trabajar? Identificando primero qué es lo que te lleva, o sea, cuáles son aquellos momentos en donde tienes la tendencia a repetir el patrón. Porque la crisis, ya dijimos, ¿no? El escenario cambia, pero ¿cuál es el momento emocional que tú vives que entonces surge la tendencia a repetir el patrón? ¿Por qué repito el patrón? Porque repetir ese patrón me da a mí una ganancia secundaria. Pero es que es como, perdón que te interrumpa, es como cuando, es que pienso, a mí muchas veces me dijeron, no, es una cosa que nosotras a lo mejor ya manejamos muy bien, pero siento que a veces mucha gente no identifica qué es esto de patrón para empezar, o qué es esto de repetir. O sea, ¿cómo lo puedes identificar en tus situaciones? Es cuando dices, me volví a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué estoy sintiendo esto otra vez? ¿Por qué a mí me pasa siempre esto? Eso es, o sea, en el momento en el que uno se hace esa pregunta es cuando dices, estoy en crisis, porque no le estás pasando absolutamente nada bien, o sea, no está... Exacto. Ajá. Quisieras que todo regresara a la normalidad, porque en esa normalidad te sientes segura. Y voy a entrecomillar porque quizás es algo que te incomoda constantemente, pero a lo que uno ya está acostumbrado, porque es como el dolor crónico, ¿no? Entonces, en el momento en el que dices, ¿por qué chingados me pasa esto siempre? Porque siempre me encuentro al mismo tipo de hombres, porque siempre por ejemplo... ¿Por qué me cuesta terminar lo que empiezo? Ajá, o sea, empiezas proyectos que están súper chingones y después, pues otra vez lo abandonaste, ¿no? O sea, ¿por qué nunca tengo las ganas de terminar? Siempre, y terminas llegando a la conclusión de, bueno, pues es que yo soy así, ¿no? O sea. Yo soy así, un segundo. Pau, ¿quieres bajar? Es que no te ven. Yo estoy en pleno pasillo. Ok. No, es que yo dije, pues si quiere bajar, a lo mejor piensa que se va a ver y así. Pero no, lo que pasa es que luego a él les vamos a compartir la anécdota chistosa de dónde estoy instalada por temas de internet, de hacer 2 conexiones al mismo tiempo. Pero bueno, entonces sí, retomando ese punto en el que estamos es, porque siempre, cállense en el diálogo. ¿Cómo voy a saber si yo necesito hacer un reparenting? Es porque me tengo que cachar en el diálogo. Sí, siempre me pasa lo mismo, siempre termino provocando lo mismo en mis relaciones afectivas, empiezo proyectos y no los termino. Tengo problemas con mi idea y mi propio concepto de la realización. Yo sé que este tema de mi relación con el dinero, mi relación con los proyectos y mi relación con el éxito varía de persona a persona, porque habemos personas que queremos como muchísimas cosas, hay personas que quieren como, oye, a mí me encantaría mi casa metida en el campo y eso para mí es súper realización y todo, y es súper bonito, pero a veces tú dices, me encantaría, pero no, eso es imposible para mí, yo no puedo. Entonces, cáchate si tu diálogo es un constantemente decirte, esto no es posible para mí, yo no puedo, siempre me pasa lo mismo, ¿por qué no puedo terminar mis proyectos? ¿Por qué mis relaciones siempre me abandonan o me rechazan? ¿Por qué termino con el mismo hombre? Y entonces un patrón de conducta o un patrón es la conducta repetida de siempre llegar a lo mismo, siempre llegar a lo mismo. Y entonces la conclusión que se te instala es que así eres tú, así es tu vida y que esa es la vida que tienes para ofrecerte. Y bueno. Mucho con esto. Ok, entonces. Sí, porque, o sea, es que a veces el mismo entorno no ayuda, pues, ¿sabes? O sea, pienso, voy a poner un ejemplo que viví de cerca hace poco, en donde una chica se acercó a mí para contarme, pues, una situación común de que se estaba separando de su esposo, etcétera, y vivía la crisis. Y entonces, digamos que viví en esos días un poco como que conocí su contexto, ¿no? Y llegando a su contexto era como de puta, pero de aquí de dónde se agarra si todos están funcionando igual, ¿sabes?
todo mundo la está, tiene los ojos sobre ella para que ella continúe con esa misma historia, aunque es una cosa que evidentemente no le hace feliz. Y entonces cuando te cachas diciendo eso, es esa intuición que pues está dormida, como tú decías hace ratito, Sí. ¿no? Pero tampoco hay como pues otras personas que estén cerca de ti que te digan, sí se puede, te juro que sí se puede y yo te voy a acompañar. Pues mira, en términos de iniciación para las que no saben es cuando acompañamos a las mujeres a despertar esa intuición y a despertar esa sabiduría. En términos de iniciación, Julie, se necesita de entrar a la mujer a la nueva experiencia para que empiece a hacer elecciones distintas, que era lo que platicábamos tú y yo la última vez que nos juntamos. Las elecciones distintas pues te llevan a cambiar cosas, personas, ambiente, entorno, y pues, tal vez ustedes, claro, hay que vivir un proceso para llegar a ese punto, no es así como inicias reparenting y a ver, ya mañana te me sales de donde estás, no, claro que no, pero de que es posible porque mira, soy la prueba de que te tienes que salir y tienes que moverte y tienes que cambiar, pero no fue rápido. No fue, tú también, o sea, tienes que moverte, tienes que cambiar, pero no es rápido. No es rápido, pero ahorita voy a hablar del tema del proceso porque tampoco quiero que se me casen con el proceso, chicas, porque otra cosa que tenemos mucho, yo me instalé un montón años, es que estoy en proceso. No, es que estoy en proceso, ¿no? Entonces ahorita voy a hablar de esa parte, pero algo estábamos platicando acerca de los patrones repetidos. Que bueno, ahorita que me acuerde, porque luego platicamos de un montón de cosas. Y sí, bueno, estabas contándonos cuáles eran las cuatro partes. Las cuatro creencias. Las cuatro creencias para trabajarlas. Ya me acordé. Y entonces después supongo que sería como entrar, ya que las ubicaste, entonces trabajar de manera aislada, no sé, o sea, como ya no sé cuál sería el proceso en el reparenting. Una vez que ubicas como en todo este mapa donde está lo que podría ser que te llevó a esta crisis, ¿no? Entonces, ya cómo se aborda. Sí, pues mira, ok, sí, estamos hablando de las creencias, que en un primer nivel tenemos que identificar el patrón. ¿Cuál es el momento emocional que a ti te lleva a repetir el patrón? Porque la mayoría del tiempo también estamos conscientes, o sea, la mayoría del tiempo también decimos, es que esto no es lo que yo quiero en mi vida, o sea, no es que vayamos todos los días de nuestra vida buscando volver a caer, tenemos momentos, tenemos detonantes, tenemos situaciones, pasa algo y entonces me detona. La tendencia es a repetir el patrón que yo sé que me va a lastimar, pero viene la siguiente parte, porque una vez que logramos identificar qué me lo detona, qué es lo que sucede en mi vida, a lo mejor en las mujeres es bien importante identificar en qué ciclo estamos, en qué fase estamos, cuál es el arquetipo que pueda estar como predominando en ese momento en nosotras, para poderlo identificar yo sé que cuando me siento así y cuando pasa esto en mi vida, mi tendencia es a repetir este patrón. Y también ahí hay que trabajar mucho, porque a mí me pasaba que yo cuando, por ejemplo, llegaba, y lo han hablado aquí en la tribu, me llegaba ese periodo premenstrual que donde te visita la hechicera, ¿no? Yo estaba súper de mal humor y entonces yo le quería cortar la cabeza a todo el mundo. Entonces yo también tuve que empezar a ver de qué manera yo estaba permitiendo que eso tuviera fuerza en mí y empezar a hacer una transformación, porque yo dije, pero es que este momento, esta fase, en realidad podría ser tan bonita para mí. Y en vez de tener esta tendencia a lastimar personas y a lastimarme antes de que me vuelvan a abandonar, yo puedo transformar eso y entonces puedo decir, ¿qué otras cosas me ofrece esta fase para mí? Y yo, por ejemplo, en esa fase descubrí que lo que me ofrecía era intuición, era negociación, suelo ser más seductora para negociar y a mí que me encanta estar haciendo proyectos y estar haciendo negocios, pues entonces lo canalizo de una forma mucho más positiva, ¿no? Pero bueno, al punto a lo que voy es, una vez que ya identificamos qué es lo que a mí me está llevando a repetir, tengo que identificar la segunda cosa y ahí es donde ya nos atoramos un poquito porque como niñas heridas no queremos que nos quiten el premio, pero tengo que identificar cuál es mi ganancia secundaria,
¿Cuál es mi ganancia oculta de ir a repetir ese patrón? Porque es cierto, la cruda moral nos pega bien feo y luego a los 2, 3 días nos sentimos muy mal y estamos llenas de arrepentimiento porque decimos, otra vez hice lo mismo, otra vez me provoqué lo mismo. Moral. Pero cuando lo hacemos hay una ganancia pequeña, hay una ganancia. Claro. Y esa, claro, o sea, creo que esa ganancia son las pequeñas dosis de amor y de atención que tienes del otro. No, esas pequeñas dosis, esas de amor y de atención, esas pequeñas dosis le dan a tu niña, a la que no se puede responsabilizar todavía de ella misma, a la que no ha aprendido a darse validación, a darse reconocimiento, a darse apoyo incondicional, le dan esas pequeñas dosis y entonces en ese momento es, ya me dieron mi dulce, ya me dieron mi paletita y hasta te sientes como, o sea, yo siento que la niña de nosotros anda dentro de nosotros así como saltando la cuerda de me salí con la mía, ¿no? Pero después pagamos las consecuencias emocionales porque cuando viene la conciencia sabemos que estamos repitiendo y que estamos provocando lo mismo. Entonces, esa es la segunda cosa. ¿Cuál es la ganancia secundaria? Y vamos a tener que aprender a sustituir el dulce por algo más real, por algo más maduro, por algo que te lleva a hacerte completamente responsable de ti misma. Y el proceso sí, pero es que eso no sabe, o sea, cuando te haces responsable tienes que asumir todas las consecuencias y cuando nada más estás manipulando toda la situación para poder llegar a ese punto, es como, yo lo ubico siempre como una droga, la verdad. O sea, que es como un shot, es un shot literal, o como cuando te comes un dulce que te da el subidón de energía y después te da el bajón. Así son estos momentos de crisis y cuando se vuelve una situación muy tóxica y adictiva, entonces, pues igual que una adicción, necesitas más y más y más y te vas metiendo cada vez en más problemas con tal de llegar a esa dosis, a la migajita que te están dando. Y después viene el bajón, la cruda moral de no mames, o sea, neta me estoy haciendo todo este daño por eso. Sí. Pues sí, por porque eso, sí me sabe súper rico. Sí. Exacto. Entonces eso es como en unos primeros niveles, pero conforme vamos identificando esas primeras conciencias, ya conforme vamos destapando y vamos dejando salir a la luz un poquito la conciencia de las cosas, también el trabajo de la persona que te acompaña es indagar. O sea, tú empiezas como a salir a la luz con cosas y yo estoy entrando, indagando. La palabra indagación inclusive es una técnica que se utiliza porque indagas en la persona con ejercicios, con cuentos, o sea, vuelvo a lo mismo, reparenting es muy noble en este momento porque le permite al terapeuta que lo adapte, pero la esencia es lo mismo, ¿no? La esencia de un reparenting es ir a buscar en tu crianza las heridas, las creencias que te hacen tener patrones de conducta que en este momento no te están permitiendo la realización, no te están permitiendo la felicidad, no te están permitiendo vivir en amor propio. Cuando no lo tienes y andas buscando las migajas, la ganancia secundaria en el exterior, pues no te haces responsable y entonces abandonas, rechazas, te sometes a humillación, vives constantemente injusticias en tu vida y entonces el diálogo es, estoy tronadísima, no me salen las cosas, no puedo establecerme con una pareja, con un proyecto, con un negocio, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la indagación se va haciendo mucho más profunda y aquí es donde viene también el ir trabajando, no nada más con lo que ya dejamos ver o con lo que ya empezamos a sacar a la luz, porque las sombras allá en lo oscurito donde nadie me las toca toman mucha fuerza sobre mí. Y entonces no quiere decir que tengo que estar peleada con mis heridas, no quiere decir que tengo que estar peleada con las cosas que yo viví. Tengo que ir a verme cara a cara con ellas para poderlas abrazar, para poderlas integrar como parte de... Yo no nada más, o sea, no puedo ser luz. Tengo que aprender a saber que tengo esos momentos, que soy sombra y me tengo que abrazar con eso. Tengo que abrazar a mi niña, la tengo que consolar y le tengo que decir que aparte, le tengo que hacer promesas.
Le tengo que hacer promesas a mi niña, le tengo que decir que a partir de este momento soy una mujer adulta responsable que la va a proteger y que la va a cuidar y que le va a dar toda la validación y todo el amor que no tuvo. Entonces, es empezar a hacer elecciones, pero yo les dije también, vamos a ver cómo podemos cambiar la información. La información cuando es mucho más profunda, cuando la indagación nos permite encontrar que son heridas que se vienen repitiendo generaciones y generaciones en mi familia. Yo les voy a platicar el ejemplo de cómo yo lo hice, porque a lo mejor dándoles el ejemplo les queda un poquito más claro. O sea, les voy a compartir mi proceso personal, ¿sale? Yo tenía mucho esta tendencia, sí es cierto lo que tú dijiste, yo trabajo mucho, pero ahorita, por ejemplo, yo estoy muy apasionada de lo que hago. Yo estoy convencida de que por fin, después de muchos años, porque tampoco, chicas, quiero que me escuchen a mí y digan, no, pues de aquí a que yo llegue a eso. ¿Cuánto Yo me voy tenía a tardar? no, yo tenía ese diálogo, ¿no? Yo escuchaba personas que decían, encontré mi propósito, puedo vivir de mi propósito. Yo decía, puta madre, pues a mí, o sea, y entonces a veces ves a la persona como súper lejana. Entonces, lo primero que yo quiero que sepas, y yo te estoy contando en este momento a ti, tomo tiempo, hubo un proceso, pero en algún momento tienes que empezar. En algún momento tenemos que empezar. Lo que tarde es lo que tú decidas en empezar. Y obviamente lo que te tome a ti ir como reconstruyendo esa historia e ir aprendiendo a darte lo que necesitas. A mí me tomó, la verdad, muchos años. No, yo creo que yo empecé mi proceso de iniciación como a los 24, tengo 34, o sea, es como, no es tan rápido, pero sí vale bien, vale la pena porque nunca eres, o sea, cuando estás en un proceso de transformación y de sanación, nunca eres la misma de ayer, de antier, siempre hay una evolución. Entonces, ¿lo ves en tiempo así como de cuántos años? Siento que no es tanto en realidad. Después de cuántos años tienes y si pones como la manera proporcional y además le sumas los años de las carencias de las personas que vienen atrás, la verdad es que vas haciendo una tarea súper veloz. No, y aparte porque sigues en proceso, o sea, a eso quiero llegar, que esto no se termina, porque lo que pasa es que cuando yo escuchaba personas que hablaban de procesos y de haber aprendido cosas, yo decía, estamos. Y lo veía como súper lejano para mí. Entonces, lo que yo quiero transmitirles ahora a ustedes es que vamos evolucionando, pero el proceso no se termina. Porque conforme haces conciencia de unas cosas, luego te toca hacer conciencia de otras. Ahorita, y si mi novio nos está viendo por ahí, que no lo dudo, porque luego es fan de la tribu también, él sabe que mi más grande reto en este momento es él, porque yo estoy trabajando un montón por no repetir patrones que yo aprendí de lo que era una vida en pareja. Y sabe que estoy haciendo un montón de trabajo para poder cambiar muchas cosas y compartirme con él de una manera súper positiva y súper sana. Porque creo que la mayoría de las mujeres que nos ven en la tribu y que así surge el discurso de la tribu es lo que nos trae aquí, lo que nos une muchas veces es las historias fallidas de amor y de frustración por no poder llegar a eso. Entonces, pues no solo, regreso al punto de cuando sana una, sanan todas, o sea, no solo es tu proyecto, es el proyecto, tú sabes que también es mi proyecto, ¿no? Es el proyecto de muchas de las que estamos viendo esta plática el día de hoy, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo lo hice más profundo, chicas? Para que se lleven este ejemplo. Yo tenía mucho el diálogo de que todo era muy difícil, o sea, yo para lograr algo en mi vida tenía que dejar casi sudar gotas de sangre, como dicen por ahí, ¿no? Yo tenía mucho esto de que la vida era dura, que la vida era como este diálogo de es que hay que chingarle muchísimo para que puedas obtener algo. Entonces, para mí todo era súper duro, todo era súper difícil, tenía que dejar en el pavimento mi alma si yo quería tener un logro. Y aun cuando yo tenía el logro, no era suficiente. ¿Por qué? Porque lo podía haber hecho mejor, porque no di mi 100%, di mi 98%. O sea, de todas maneras, aun cuando yo lograba algo y lo lograba después de un trabajo, pero excesivo, o sea, siempre era esta creencia de que
así era la vida, que todo tenía que ser súper difícil, que lo que vale la pena cuesta tanto trabajo. Entonces, como de que... Sí, lo sufría. O sea, yo conseguir algo en mi vida era sufrirlo para no sentirme culpable porque o ganaba dinero por ello o porque me realizaba y porque también estaba este otro diálogo. O sea, yo escuchaba mucho en mi casa, por ejemplo, en mi casa había un discurso de mi papá y de mi mamá, ¿no? Mi papá tenía proyectos en donde a veces económicamente le iba súper bien. Y entonces en mi casa se vivía como la época de las vacas gordas, vacas flacas, y entonces a veces le iba súper bien. Y cuando había mucho dinero en casa, mi papá tenía este diálogo de que decía, tan gordos que me caen los ricos y voy que vuelo para allá. Y entonces cuando mi mamá lo escuchaba decir eso y cuando a mi papá se le acababa el dinero, mi mamá decía, es que Dios no le da alas a los alacranes. Entonces yo me tenía que esforzar un montón, como mi papá se esforzaba demasiado para conseguir resultados en su vida y luego desaparecían los resultados porque venía la culpa, porque pues, o sea, si vuelo demasiado, pues no, Dios me va a quitar las alas o cosas así, ¿no? Entonces, o Dios te va a castigar por cosas así. Entonces, había como mucho esta culpa por las cosas que conseguía. Entonces, la cosa es que para no sentir tanta culpa por reconocerme un logro, por ganar dinero, por el poder yo hablar de un éxito personal, pues entonces tenía que dejar el alma en el piso para yo decir, es que pues trabajé demasiado y por eso sucedió, ¿no? Entonces yo tenía mucho... Es una narrativa social también, ¿eh? Sí, y así, o sea, las mujeres nos tenemos que esforzar el doble para poder ser visibles. Pero, sí, y así, o sea, esto es un hecho, pero lo tenemos tan interiorizado que, bueno, pasa también esto. Y si está reforzado de una manera, o sea, en tu educación, en tu infancia, ¿no? Pues más todavía. Y si tú lo practicas y lo repites constantemente, puta, pues todavía más, ¿no? Pero estás cumpliendo con sí. ese mandato social de, bueno, pues eres chingona porque te esforzaste mucho, ¿no? Esfuérzate demasiado. Entonces, así era mi vida, pero ahora esto, llévatelo a todas las áreas de mi vida. Trabajo, relaciones amorosas, o sea, la relación amorosa es lo que hemos platicado tú y yo a veces de la Inés, creo que cuentas el libro, la Inés que sufre mucho por amor y entonces se merece el amor de cuento, el amor de novela, que la bajen de la Torre del Dragón, porque te has entregado por años a esta relación y además has esperado. Tú conoces la historia de esa historia interminable de mi vida, entonces mi creencia, la información que yo tenía es que al final todo eso va a triunfar porque he sabido esperar, he sabido sufrir, he sabido dedicarme, he sabido dejarle el alma a esta relación. Entonces, eso llévatelo a todo en mi vida. Todo, ¿no? Dinero, relación, trabajo, proyectos, todo. Entonces, obviamente llega un punto de mi vida en el que caigo en la peor crisis, toco fondo, estoy quebradísima y quebradísima me refiero a en todos los niveles, económico, físico, emocional, todo, o sea, estaba agotada, físicamente estaba agotada, mi cuerpo lo empezaba a sentir, porque el cuerpo somatiza las emociones y te enfermas, o sea, te empieza, a mí en mi caso, como era tan aprensiva con las cosas, pues una colitis terrible y todas esas cosas que te empiezan a decir, basta, o sea, para, por favor, empieza a buscar un cambio. Entonces, mi primer acercamiento con todo esto de empezar a indagar en mis creencias, pues yo tenía mi diálogo, o sea, tenía la punta del iceberg descubierta. Entonces, ¿cómo fue profundizando? Porque cuando yo llegué con la persona con la que empecé a trabajar estos 4 niveles de creencias, ella me dijo, oye, pues me pregunto cómo fue mi nacimiento. Entonces yo le dije, no, mi nacimiento fue tortuoso, o sea, me estaba ahogando, salí ahogada, no podía nacer, mi mamá batalló muchísimo, nadie la quería atender. Y me dijo ella, ok, ¿cómo fue el embarazo de tu mamá? No, pues es que mi mamá cuando recién se casó, salió embarazada muy pronto y mi abuelo la rechazó
porque le dijo que los había engañado, que ella se había casado embarazada, que les había visto la cara de no sé qué tanto, ¿no? Y mi mamá sufrió mucho los primeros meses porque no le creían que ella no se había casado embarazada, sino que se había casado y se había embarazado pronto. Y entonces, ok, ¿y cómo, por qué? O sea, ¿por qué fue tanto tema y de tanto sufrimiento el que tu mamá estaba embarazada? Independientemente de si fue rápido o se casó embarazada, ¿no? No, bueno, por las creencias tan arraigadas que hay en mi familia son súper religiosos, entonces era súper pecado mortal no llegar virgen, y empiezas a indagar, y entonces empiezas a decir, ok, entonces el embarazo, el nacimiento fue terrible, naciste ahogada, te sacaron a la fuerza, tuviste un nacimiento terrible, pero el embarazo fue terrible, el embarazo estuvo lleno de rechazo, el embarazo estuvo lleno de dolor, el embarazo estuvo lleno de sacrificio, de esfuerzo, ajá, pero desde antes tu mamá también, conforme fuimos haciendo para atrás, ya nos fuimos dando cuenta que mi mamá, que mi abuela, y ahí nos quedamos en un primer momento porque mi bisabuela murió cuando mi abuela era muy joven, pero lo que fuimos encontrando fue que mi abuela, como quedó huérfana muy joven, se hizo responsable de todos sus hermanos y entonces ella era la que atendía, la que se sacrificó por todos, la que cuando las cuñadas salían embarazadas, a ella la mandaban a los ranchos lejanos caminando a cuidar a las cuñadas que estaban recién paridas y todo. Entonces, toda esa conducta de sacrificio, de dolor, de castración, cómo lo vive mi madre, cómo vive el embarazo, cómo viene mi nacimiento. Mi nacimiento fue una cosa que todavía mi familia se platica y hasta es tema de risa porque dicen que ellos abrían la cuna, abrían la mallita de mi cuna y yo estaba lila porque nací moreteada. Imagínate cómo fue mi nacimiento. Entonces, lo que a mí me explica la persona con la que yo trabajé todo esto, para quienes creemos en todo esto de los planos de existencia, a mí me dice, Edith se llama la persona con la que yo lo trabajé, me cuenta Edith, me dice, ¿sabes qué? Tal vez tú, desde que naciste, luchaste tanto por quedarte aquí, luchaste tanto por permanecer en este mundo, que entonces tu primer registro al momento de venir por ese canal, tu primer registro de información en este plano, en esa existencia, fue lucha, porque si no luchas, te vas, ¿no? Entonces, sí. Más aparte, lo que registraste en el embarazo, más aparte, lo que registraste desde antes, porque no nada más traemos como esa información que yo estuve absorbiendo en el vientre de mi madre, sino la información genética que ella tiene de mi abuela y todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos nosotros a hacer conciencia de eso, ahí fue mi primera revelación impresionante y yo recuerdo que yo lloré terrible, pero no lloré, o sea, terrible me refiero a que era un mar de llanto, yo no paraba de llorar, no paraba de llorar y no paraba de llorar. Y otra de las cosas que llegamos fue, ¿qué tanto lloras? En realidad estás llorando por lo que ya te hiciste consciente tú. Y yo decía, no, es que estoy llorando por la vida de mi madre y la vida de mis abuelas que no pudo ser. O sea, esa vida que no pudo ser de liberación, de autoconocimiento de tu cuerpo, de autoconocimiento de tu alma, de conciencia plena con la vida. Entonces, híjole, empiezas a sanar toda la historia. Y ya cuando llega esa información a tu conciencia, ya es cuando podemos hacer algo con la información. Es cuando vienen las elecciones. Y ahí es donde viene, ahí tomamos a nuestra niña. Sí, estás tocando, voy a interrumpirte tantito, estás tocando un tema que se liga también a algo que tenemos que pues reconstruir o hacer de manera distinta en la actualidad, que es nacer distinto también, ¿no? Subestimamos muchas veces este momento de la vida cuando es crucial en nosotros, el embarazo, la concepción, las emociones que se viven durante todo ese momento en donde se está creando vida. El momento del parto, que también es una cosa que necesitamos resignificar
y crear una práctica muy distinta porque estamos muy violentadas como mujeres y lo estamos normalizando. Entonces, y además estas cosas que se dicen de manera inocente, ¿no? Y digo inocente porque pues no saben el alcance que puede tener una como lo que cuentas de tu mamá, ¿no? Así de una manera muy íntima aquí, públicamente, pues es que seguramente te embarazaste antes, ¿no? Y si lo piensas bien, es como o sea, ¿cuál es el pedo, no? Ahí con eso. Claro. Pero cómo te lastima tanto que puede llegar hasta allá, ¿no? Y seguramente quien lo dijo, pues nomás lo dijo porque se le ocurrió, pero nunca se imaginó el alcance de las palabras, el daño que te puede estar haciendo, porque tampoco está consciente de ese contexto del que hablabas al principio, ¿no? De las 4 partes, o sea, no está consciente del contexto social al que pertenece y de cómo lo está construyendo él mismo también. Bueno, entonces ya después de esta intervención, ¿qué sigue? Después de que tú ya te diste cuenta qué pasó y o sea, supongo que fue como de abrazar a tu niña. Tomamos a la niña y la llevamos al crecimiento. Ahora, no estoy diciendo que se echen 10 años de terapia conmigo, chicas, ¿eh? No, o sea, reparenting es padre, es bonito y me gusta mucho porque tal vez no tardamos tanto, no hay un tiempo determinado para cada persona, pero tal vez no tardamos tanto por las técnicas de indagación, no tardamos tanto en traer a la conciencia lo inconsciente, pero ahí es donde ya nos toca un montón el trabajo personal, que es, yo ya tengo en mi conciencia, yo ya traje a la luz esa información, ya traje a la luz esos miedos, ya traje a la luz esas heridas. Entonces, tenemos que elegir si tomo a mi niña en ese momento, la abrazo conmigo y la ayudo a crecer. Y el crecimiento duele, y el crecimiento es incómodo, porque también sabes lo que no hay que hacer, pues. O sea, tú ya sabes, ya te vas a cachar cuando venga la tendencia a repetir el patrón que te da tus pequeñas dosis de amor, entonces ya te vas a cachar y ya vas a decir, yo sé que esa es mi adicción y yo sé que ese es mi patrón que me lleva a mis pequeñas dosis de amor. O lo que me pasa a mí ahorita con Aníbal, ¿no? Yo sé que en este momento quisiera decirle pero no, porque mi niña le quiere reclamar toda su atención, todo su amor, todo. Entonces, pero admiro tanto que él esté enfocado en sus proyectos, admiro que yo digo, a ver, ¿en realidad quiero eso? Si yo ya sé lo que sucede, yo ya conozco las consecuencias de estar exigiendo desde las heridas. Entonces, cuando haces una elección diferente, pues es incómodo, es muy incómodo, esa es la verdad, porque no sabes lo que va a pasar. No lo conoces, ¿no? No lo conoces. No es zona cómoda. No lo conoces. Qué feo que la zona cómoda se vuelva estarte lastimando constantemente o estar buscando la situación que te lastima. Pero pues así sucede. Porque entonces, es que la zona cómoda está reforzada por lo que tú crees que manipulas. La zona cómoda está reforzada por lo que tú crees que tienes el control de esa situación. Entonces, cuando tú te llevas a elegir por algo que no manipulas, que no tienes el control y que no tienes ni chingada idea de lo que va a pasar, simplemente te llevas como en el cuento de Basaliza. Para quienes no lo han leído, ahí pregúntenme, chicas, y yo les cuento de qué se trata. Te llevas a navegar por el bosque a oscuras. Y vas revelando tu luz, o sea, te vas encontrando con los caballeros de la noche, del día y de la mañana, ¿no? Y entonces te vas revelando y te vas revelando información y te vas revelando cosas y vas registrando nueva información. O sea, te vas atreviendo a descubrir. Pero pregunta, o sea, ¿qué se hace? Voy a recomenzar el video en Instagram, pero pregunta, o sea, porque eso es como la información que tú tienes contigo y
Bueno, o sea, sí, la asumes, la absorbes, la resignificas y la concientizas, entonces es ese proceso. Pero en el momento en el que estás haciendo esa tarea te das cuenta de que hubo, pues nosotros cuando somos pequeños no somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Quienes fueron responsables fueron quienes estuvieron a cargo de nuestra crianza. Y entonces hay un momento en el que natural, en el que sientes rencor porque esas personas fueron súper irresponsables contigo. Claro, ¿no? claro. No estaban, o sea, no pensaron nunca que sus acciones iban a repercutir en tu vida de adulta, en tus decisiones, en tus proyectos, en tus emociones. Entonces, pero ¿qué se hace con esa, Se con esa siente, información? se vive porque tampoco es duradera, es parte del proceso. Y ahorita que hablábamos del proceso, que hablemos del proceso también, vamos a aclarar algo bien importante del proceso, chicas. Tienes que darle permiso a la emoción y al sentimiento, porque acuérdense que sentir culpa por enojarte con las personas que te crearon es parte de una cultura que te dice y que te enseña que no lo puedes hacer porque entonces eres mala hija o eres mal agradecida, ¿no? Entonces, no te dan permiso o el diálogo, yo creo que todos escuchamos esto. Soy tu madre y porque soy tu madre yo lo digo. La mamá no se equivoca cuando no es cierto. Las mamás están practicando un montón con nosotras y se equivocan muchísimo y no tienen la razón. O sea, nosotras lo hemos visto con Aura, cuando a veces que estamos conversando con ella y Aura nos dice cosas y tú y yo así como de, ¿qué? No, porque no tenemos la razón en todo. Entonces, esas cosas que... Es tener la razón, o sea, igual nuestros padres, es tener la razón para las circunstancias que tú viviste, no para sus circunstancias. Entonces, como mamá, y es una cosa que aprendes también en el proceso de reparenting o cuando te vas hacia adentro, o sea, dices, bueno, pues ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Exacto. ¿Sí? No significa que no es la verdad. Dice, Sí. mira, te voy a leer aquí dice, estoy haciendo un buen de reconexiones con la información que ya estaba ahí. Qué bueno, Fátima, que te está pues sirviendo esta platiquita, ¿no? Y esto solamente es la puntita del iceberg. Pero de verdad, qué gusto que pues te resuene, ¿no? Sí, claro. Sí, es que entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros con estos temas de resignificar, de que era lo que platicábamos? Hay un tema con el proceso y eso es lo que no quiero que se me olvide. Cuando nosotros ya somos conscientes, chicas, de que esto está pasando, que tengo conclusiones, que mis viejas heridas siguen dominando sobre mí, que estoy repitiendo patrones, pero ya lo traje a la luz, ya elegir lo mismo, ya es porque, es como decir, me drogo porque me gusta drogarme, aunque después me vaya súper mal, ¿sale? Me consumo esta sustancia que en un primer momento me duerme, me desconecta de mi real proceso y me entume, o sea, esta persona, déjame, estoy lista también por acá por Instagram. Nada más que se termina de subir, ahorita te invito. Sí. O sea, cuando no sé que esta persona, esta elección, esta experiencia me duerme, pero la elijo, también ya sé lo que va a pasar conmigo después. Entonces ahí ya no es esta parte de por culpa de mis padres, porque tampoco podemos ser niñas heridas eternamente, adolescentes tardías, en rebeldía constante. O sea, en algún momento tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida y convertirnos en esas mujeres adultas que sí se llevan a crear relaciones positivas, que sí se llevan a cambiar su patrón de conducta para nutrirse de manera diferente con el entorno, que sí se llevan a terminar los proyectos que empiezan. En algún momento tenemos que hacer esto. Y cuando ya hicimos el trabajo de traer a la luz, de traer a la conciencia esa información, nosotros podemos empezar a elegir, podemos empezar a hacer las elecciones aunque sean incómodas, porque otra cosa que te enseña Reparenting es a darte apoyo incondicional. Acuérdense que Reparenting, la esencia es aprender a darme lo que necesito. Y lo que necesito principalmente para que todos mis objetivos se logren en la vida es validación de mi parte, apoyo incondicional de mi parte, aceptación
y darme muchísimo amor y darme muchísimo reconocimiento sin esperar que estas pequeñas dosis vengan del exterior, sino hacer un proceso de autorreparación para aprender a dármelo por mí misma. Entonces, perdóname que te interrumpa, ya estamos otra vez transmitiendo desde Instagram. Esta es la segunda parte de la plática con Saraeli Crespo sobre reparenting. Solamente estamos esperando a que se conecte para poder pues enlazarla y continuar la plática, si es que nos están siguiendo desde la otra. Aquí estás, te invito, ¿verdad? Está maravilla, de verdad. Ahí estás, ¿eh? Ahí estoy, espérame. Listo. Muchas gracias. Ahora sí ya. Listo. Entonces, bueno, hablábamos del proceso. El proceso es ya, lo traje a la luz, lo estoy haciendo consciente y en este momento me tengo que, como tomé a mi niña, la abrazo conmigo y le prometo que a partir de ahora vamos a ser adultas responsables, nos vamos a involucrar de manera positiva con el ambiente, vamos a establecer relaciones positivas sanas, vamos a terminar los proyectos que nos prometemos. Es más, nada más la clave es cumple lo que te prometes. Cumple lo que te prometes. Si te prometiste que ya no más lo ibas a volver a hacer, cúmpletelo. Y atraviesa la incomodidad de averiguar pasa si te lo cumples. Atraviesa la incomodidad de no consumir esa sustancia que te adormece para tener tu pequeña dosis de atención, de amor y de reconocimiento del exterior. O sea, cúmplete eso. Atraviesa la incomodidad, atraviesa tu bosque, atraviesa tu proceso para que te descubras en una nueva forma de darte por ti misma lo que necesitas. Porque cuando ya lo hacemos, cuando ya lo traemos a la conciencia, elegir lo mismo ya no es, ay, pues es que por culpa de los que me crearon. Ahí ya no es eso. Sí, cuando tú estabas pequeña no eres responsable de ti, pero en este momento sí lo eres. Entonces, cuando ya eres consciente de esto, ya no es culpa de los demás. Y tampoco es culpa tuya, porque tampoco, en mi proceso de acompañamiento no es de que, pues tú te lo buscaste. No, en mi proceso de acompañamiento está bien, son tus elecciones. O sea, son tus elecciones. Pero el trabajo de conciencia ya se hizo. Pero lo estás eligiendo. Y lo estás eligiendo. Si es tu responsabilidad, sí, lo estás eligiendo. Lo estás eligiendo. Pero bueno, hay que ser compasivo y decir, ok, bueno, todavía falta, está bien volver a empezar. Está bien volver a caer, cuenta, ¿no? Creo que aquí en este punto, y es una cosa que hemos platicado también un montón, no es que te estés alcahueteando y dando el chance a cada rato para cajetearla, no, sino es solamente ser compasivo y reconocer que cada vez que caes otra vez ahí, quizá aprendiste algo nuevo o te puede reconocer algo. Pienso yo en mi situación personal y digo, bueno, otra vez, volví a caer aquí, pero sé que esta vez salí antes. ¿Sí? Exacto. O algo más rápido, o que me di cuenta, o que pude identificar el foco rojo y yo misma conscientemente dije, ahí voy otra vez. Total, hay una conciencia diferente. Hay una conciencia, siempre hay una conciencia diferente. Cada vez que a mí me toca, por ejemplo, en algún proceso, en algún trabajo con alguna chica que estemos en este proceso y llega y me dice, es que lo volví a hacer. O sea, ok, está bien, lo elegiste, fue una elección, pero ahora ¿qué aprendizaje nuevo hubo? O sea, ¿qué nueva conciencia hay en ti? Y pasa lo mismo. Hace poco una chica me dice, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué pasó? No? Estábamos en el proceso, en la sesión. Y dice, pues es que le hablé por teléfono otra vez. Le dije, ok, ¿qué pasó? ¿No? Entonces me dice, no, pero yo me sentí diferente. Ok, ¿cómo te sientes diferente? ¿Por qué te sentiste diferente? Porque esta vez tuve la necesidad de hablarle por teléfono, pero ya no fue para reclamarle. Le llamé y le dije, ¿sabes qué? No quiero que me digas nada, no estoy esperando una respuesta de tu parte, solamente he estado haciendo reflexiones y necesito expresarte algo. Y entonces ella le dice cosas que necesitaba compartir. Y le dije, ¿te das cuenta cómo la llamada de hace 3 meses fue reclamo, dime por favor, estoy esperando una respuesta de tu parte? Y en esta ocasión sí hubo una tendencia a hablarle por teléfono otra vez, ok, pero con el simple hecho de no estoy esperando una respuesta de ti, solo te quiero compartir algunas reflexiones que yo he hecho,
¿No te suena a estar cerrando un vínculo, a estar cerrando un vínculo? Entonces, entonces, aunque tú digas, uy, otra vez, siempre hay una conciencia distinta. Y hay una cosa que yo siempre también digo en los procesos, oigan, no tengan miedo de volver a empezar cuantas veces sea necesario. Porque una cosa que yo tenía es que yo no me daba chance de volver a empezar. Porque era como esta parte de no, síguele, síguele, síguele. Y es ir persiguiendo una meta, es ir persiguiendo un resultado, es ir persiguiendo algo. Y hay una frase que yo aprendí que a mí me resuena muchísimo en mi corazón. Cada vez que yo me veo corriendo detrás de algo, de lo que sea, corriendo por un proyecto, corriendo por una meta personal, corriendo por, inclusive como exigiendo en mi relación amorosa algo que ya quiero que pase, pero todavía no se termina de cocinar esa idea. Cuando yo me veo corriendo por algo, yo digo, bueno, ¿y a dónde voy si no me tengo? ¿A dónde voy si en ese estar corriendo ni siquiera he terminado de hacer conciencia de lo que puedo hacer, de lo que puedo dar? No, ¿a dónde voy si no me tengo? ¿A dónde voy con tanta prisa si no me estoy llevando en conciencia a mí misma? Entonces, hay que perderle el miedo a volver al punto de partida y volver a empezar, porque cada vez que tú regresas al punto de partida, vas con una nueva conciencia. Pero es que, exacto, no es regresar como en círculo. Yo en este punto, siempre que platicamos de algo así, me acuerdo yo de un profesor de física en donde nos explicaba cómo corrían las historias a través del tiempo, ¿no? O sea, y es una teoría de física y que tiene mucho que ver con lo que tú estás platicando. O sea, nuestra vida no es lineal, o sea, no va así en línea, porque nosotros no es que vayamos contándonos historias distintas a cada momento. No, nuestra historia se repite una y otra vez, pero como estamos avanzando en el tiempo, entonces eso mismo, no avanzamos en una línea recta, ni tampoco vamos en un círculo perfecto, sino vamos haciendo espirales, porque lo que hace, digamos, como si fuéramos avanzando en el camino de un resorte, ¿no? Lo que hacemos es regresar constantemente a averiguar quiénes somos y de qué estamos hechos para corroborar y para reforzar lo que estamos, bueno, más bien como para validar lo que estamos avanzando en el tiempo. Pero sí estamos avanzando, ¿sabes? O sea, no es lineal, sino vamos avanzando, pero al final se va a sentir un poco igual que se sintió antes, pero va a ser diferente, porque el momento es distinto, porque el contexto es distinto, porque las circunstancias son distintas. Y eso también te va a hacer, así como te hace tener la sensación de que, hey, esto ya es algo conocido, también te da la sensación de, esto es algo conocido, pero sabe distinto, ¿sabes? O sea, porque ya tiene una especia distinta, porque ya tiene un condimento distinto, porque la situación fue distinta, porque tu reacción fue distinta, como en el caso, como en el ejemplo que tú das, ¿no? Lo importante, que creo que es una herramienta que te da el reparenting, es que tú mismo te autorreconozcas sin esperar el reconocimiento de los demás, porque creo que una corre primero como a la situación más cómoda, ¿no? O conocida, que a lo mejor es la tóxica o la que te lastima, y después buscas en donde alguien te diga, lo estás haciendo bien. Pero lo importante de todo esto es que realmente tú te puedas mirar al espejo y decir, ¿sabes qué, Sarita? Sí, o sea, vas bien. Y te des el chance de volver a vivirlo y todo, y bueno, me voy a guardar. Mucho de lo que estás contando me suena también a cuando entras a la terapia con el huevo Johnny que nos platicó Mariana, porque es de meterte y de rascar y de asumir todas las cosas que están ahí y abrazarlas. Porque todo lo que nosotros, y que alguien hace ratito decía en los comentarios, bendita dualidad, sí, o sea, no está malo vivir en los... Aquí están poniendo que bajen el volumen creo que es el tuyo, que se está duplicando en Instagram, que se está duplicando con... Pero es que ya no le puedo bajar con eco, ¿cómo bajarle el volumen a un equipo? Sí. Es el de mi teléfono, pero ya no se lo puedo bajar más. Déjame ponerle los audífonos si quieres. Bueno, pero entonces, seguimos. Ya lo identificaste, ya lo empezaste, o sea, ya sabes que tienes que trabajar con tu niña. Déjame ir por mis audífonos, pero tú sigue. Sí. Ok, ya yo quiero contarles sobre el proceso, porque también es algo muy importante para mí hablar del tema de los procesos, que luego se desvirtúa muchísimo los procesos. Hace días me tocó leer un post, bueno, entrevistaron a una chica en una cuenta, no voy a decir dónde para no hacer aquí un quemón, pero yo estaba así que casi al punto del infarto, ¿no? Porque de repente solemos tener mucha ligereza para opinar de temas así.
Y estaban entrevistando a una chica y ella estaba diciendo como desde esta parte súper fría y además nada conectada también con la ciclicidad que vivimos las mujeres y nada conectada con realmente, y deja tú la ciclicidad que vivimos las mujeres, nada conectada con la esencia de, que significa ser humano, que si nosotros volteamos a ver a la naturaleza, si nosotros volteamos a ver el mundo, todo nos enseña que hay ciclos, todo nos enseña que hay muertes y renacimientos, todo nos enseña que hay un proceso, todo nos enseña eso. Entonces estaba escuchando a una chica que decía, no, es que, y la estaban entrevistando y no voy a repetir así ligeramente sus palabras, pero sí estaba diciendo como de, no, ya, o sea, a la chingada, cuando a mí me lo hacen, yo así, de manera inmediata, ¿no? Y no sé qué, y le doy el cortón y yo rápido, no, yo no me atoro en nada, yo luego esto y yo rápido lo hago y a mí nadie me la hace y a mí nadie me atora y eso se trata de elegir y todo ese tema. Entonces, en algún momento le preguntaron que, oye, pues, ¿qué onda cuando la gente, pues, está como en un proceso y tarda más y todo eso? Y entonces ella dice, no, es que eso de los procesos son cosas que la gente se inventa para hacerse, ¿no? O sea, son cosas que la gente se inventa para hacerse tonto. Dilo. Entonces, sí, ajá. Es que eso de los procesos son cosas que la gente se inventa para hacerse pendejo y que no sé qué, porque a la gente le gusta mucho victimizarse y a la gente le gusta mucho el que vengan y la apapachen. Entonces yo estaba escuchando como este discurso un tanto muy agresivo. Pero también me puso a reflexionar a mí, aparte ya que se me pasó el infarto, ¿no? Me puso a reflexionar a mí sobre los procesos también que no queremos abandonar. Inclusive me hizo recordar a mí las propias palabras de la que fue mi terapeuta en este proceso de sanación, que a mí, ella me cachó un discurso muy repetido que yo decía, sí, esto es parte de mi proceso. Entonces, iba yo a terapia un día y luego hacíamos conciencia de algo, ¿no? Y ella me decía, wow, ya lo logramos, hicimos conciencia, ahora hay que elegir diferente. Y yo otro día llegaba con la misma historia y yo le decía, es que es parte de mi proceso. Entonces, ella me cachó y me dijo, oye, ¿no te parece que ese proceso ya fue? O sea, también ya aprende a decirte que ya estás en otro proceso, o sea, porque si tú te atoras mucho en que estoy en proceso, pues no vas a salir de ahí. Entonces, cuando yo escuché este discurso de esta chavala que estaban entrevistando y luego me acordé de mi propio proceso, me di cuenta que también tendemos a polarizar estos los procesos. Hay unas que romantizamos el proceso y nos enamoramos del eterno proceso. Y hay otras que no se están tan activados los mecanismos de defensa y el miedo está tan encendido que entonces tomo más bien como mi postura de la femme fatal y a mí nada me afecta, a mí nada me golpea, a mí me vale madre todo, a mí ninguno me la hace, yo en el primer momento les doy el cortón, a mí nada me atora y entonces... A mí me cae gordo. Polarizo en otro extremo, ajá, y me vuelvo una persona así, o sea, un caparazón que aquí no atraviesa absolutamente nada. Entonces ahí a mí me hizo ver cómo también todo lo desvirtuamos de repente y entonces o estamos eternamente enamorados del proceso y no queremos abandonarlo porque no renunciar al juguete, al dulcecito que era la ganancia de la que aprendíamos, o estamos con tanto miedo y con las defensas tan arriba que no estamos haciendo el trabajo. Entonces una de las cosas muy valiosas de esto y de trabajar el parenting es, tu proceso es personal. Nadie tiene tu historia, nadie tiene tu proceso y si a mí me ha costado 10 años de mi vida, no quiere decir que a ti te va a costar los mismos 10 o 5 o 3 o 20. El proceso es súper personal porque tu historia es personal, tu linaje, tus herencias, los secretos que se guardan en tu familia es personal. O sea, a mí me tocó trabajar un caso que ya tiene mucho y se los voy a compartir así nada más como la esencia, pero para que vean qué tan profundo a veces es el trabajo. Una chica
que estaba sumamente enamorada de la figura paterna que había representado su abuelo para ella. Su abuelo había fallecido y ella estaba en un duelo terrible, porque aparte no se podía relacionar de manera afectiva y positiva con otros hombres, porque constantemente... ¿Te nos fuiste? Bueno, Sarita nos estaba contando su abuelo. Sobre un ejemplo. Pero además, ella había sido abusada por un tío. Me perdí yo, creo, ¿no? ¿O tú? Te fuiste, no, te fuiste. Estabas empezando a contar la historia de cómo ella estaba enamorada del patrón del papá, de algo, y ya ahí te perdiste. Ah, del abuelo, el patrón del abuelo. Estaba enamorada del patrón del abuelo, del patrón paterno del abuelo. Entonces, ella en sus relaciones amorosas buscaba al abuelo, pero al mismo tiempo había un conflicto interno porque ella había sido abusada sexualmente por un tío, hijo del abuelo, ¿no? Entonces, ella era como estaba este conflicto de quiero a mi abuelo de regreso porque mi abuelo fue el mejor padre y yo quiero una pareja que sea como mi abuelo. Pero su incapacidad también de relacionarse positivamente con otros hombres venía por la herida de haber sido abusada sexualmente por el tío, ¿no? Entonces, cuando empezamos en este proceso de indagación, pues nos dimos cuenta que el tío había desarrollado una conducta de abuso, de adicciones y todo, porque al mismo tiempo él había padecido ese mismo abuso por parte de su propio padre. Te me desconectaste de Instagram. A ver, sí. Ahí estoy. Ay, quienes están viendo, quienes siempre se echan aquí toda la plática, Instagram nos juega tretas todo el tiempo. A ver, creo que es falta de práctica. Me volví a conectar, ¿no? No, no te veo todavía. A ver, espérame, ahí voy. Voy. Sí, como que se interrumpió tantito la red. Ahí estoy. Okay. Ya te vi. Ahí estás. Listo. Entonces, bueno, les decía que al mismo ella quería al abuelo. Ella quería al abuelo, pero al mismo tiempo estaba este conflicto porque había habido un abuso sexual por parte del tío. El problema fue que la incapacidad para involucrarse de manera positiva con otras personas, pues estaba llena de todo este miedo, de todo este conflicto y de todo el abuso que ella había vivido también, pero en el diálogo, en el engaño de que busco la figura de mi abuelo, ¿no? Cuando empezamos como en el proceso de indagación, lo fuerte que empezamos a vivir en este proceso fue que el abuso que ella vivió, la raíz del abuso, o que el tío se convirtiera en una persona que abusaba, por ejemplo, y que consumía sustancias porque además abusaba de ella en estados tóxicos, o sea, consumía sustancias y luego iba y abusaba de ella. Entonces, cuando empezamos a indagar esto, nos dimos cuenta que él había vivido abusos, o sea, había vivido una adicción por parte de quien había sido su padre, que era el abuelo que tenía ella como en este altar emocional, y al mismo tiempo el abuelo había abusado de sus hijas. Entonces, así de profundo puede ser a veces un proceso, porque tú dices que quieres la figura paterna que fue tu abuelo para ti, pero en realidad la raíz de tu mal, o sea, la raíz de toda esta conducta de abusos, inició en eso, y a lo mejor para él fue lo mismo en su infancia. O sea, ¿desde dónde se vendrá repitiendo esto de las conductas adictivas y de las conductas de abuso que tú odias a tu tío, pero tienes en un altar a tu abuelo? Y entonces es como, hay que desmoronar tanto eso, y es a veces tan profundo y tan doloroso, porque la raíz de todo lo que te sucedió a ti no fue esta persona, sino que tiene una raíz más profunda. Entonces, por eso es que yo les vengo a decir aquí a ustedes que los procesos sí existen, que nadie tiene tu proceso, que no te compares tampoco con el proceso de sanación de alguien más, porque tú tienes una historia personal y tu historia puede ser más o menos profunda como tú la sientas ahorita,
o puede ser muy profunda si estás viendo que te está imposibilitando un montón de cosas, ¿no? Entonces, no querer polarizar los procesos, no querer decir, no, eso, los procesos no existen, uno elige, uno se levanta y uno, porque eso es tener barreras así, tener mecanismos de defensa y no estar haciendo el trabajo. Y por el otro lado también está la tendencia a estar eternamente en un mismo proceso. ¿Estamos en un proceso constante? Sí. Esto de la sanación no termina. Ahorita les poníamos el ejemplo, ¿no? En algún momento lo hice con algo personal y ahora lo hago en mi relación. Constantemente vamos evolucionando, pero la idea es darnos chance de caminar, darnos chance de regresar si lo necesitamos, pero ir caminando con nueva conciencia para darnos cuenta que hoy aprendí algo, mañana aprendí otra cosa, mañana aprendo otra cosa, y cada vez mi compromiso conmigo es simplemente ir mejorando hacia mi bienestar, hacia lo que yo tengo por mi propio concepto de lo que es bienestar para mí, de lo que a mí me haría sentirme realizada. Entonces voy eligiendo, voy haciendo mis elecciones hacia mi propio bienestar. Y ese es el proceso que pues nunca lo vamos a abandonar, siempre vamos a estar buscando nuestro bienestar, ¿no? De alguna manera, y hacerlo más consciente. Entonces, sí, eso no quería que se me pasara a contarles de los procesos, chicas. Sí, además, pues creo que cuando uno asume el proceso es cuando ya dices, pues, esta soy, o sea, no en esa historia que te cuentas de, pues así soy y ya, sino realmente aceptar todo lo que hay en ti, tu historia. O sea, en este caso que cuentas es como de, pues sí, ella tuvo que aceptar que era parte de su historia, que su abuelo que lo tocó a su abuelo, que le tocó la historia familiar así, y que no es una historia que tiene que rechazar, sino simplemente es parte de ella misma y hay que asumirla y abrazarla en la medida de lo posible para que no te lastime. Que por eso te digo que creo que se parece mucho a este proceso. La diferencia es que cuando trabajas con Huevo Johnny es un trabajo personal realmente. Sí. O sea, tú te haces cargo y encuentras tú el camino sola porque entiendes que la medicina está en ti. Y en este caso, pues el reparenting es acompañado de un profesional, ¿no? De una profesional, en este caso tú, que va de manera consciente indagando, además de manera puntual, ¿no? En ciertas partes, que es distinto a cuando lo haces por ti mismo y que vas encontrando en el camino un montón de cosas, pero en ambos casos necesitas, tener la voluntad de querer hacerlo, ¿no? O sea, si no tienes, porque ahorita que estabas contando esto, pues se me vienen a la cabeza un montón de historias, ¿no? Y pienso mucho a veces en los hombres, ¿sabes? Porque siento que muchos los hombres están acorazados y no están tan dispuestos a abrirse y a abrazar, ¿no? A tocar todos esos temas que además tienen que ver con temas sensibles de las emociones y como por cultura general, pues no, eso es un asunto que le toca a las mujeres. Entonces, bueno, creo que, porque además digo, esto les serviría perfecto a tal, pero ellos están dispuestos, ¿no? Sí, luego empieza a aparecer en nuestra mente la gente que conocemos. Nada más, acuérdate con esto que estás diciendo que el reparenting trabaja con las creencias. Entonces, hay un nivel de creencia que es la cultural, la que te dice, pues si fuiste abusada, no digas porque qué vergüenza. Entonces, ahí es desbaratar la creencia de que, oye, espérame, el abuso no fue mi culpa. O sea, yo era una niña, yo no tengo la culpa de que me hayan abusado. Entonces, también trabajamos con esa creencia de sácalo a la luz, revélalo, para que puedas abrazar eso como parte de tu historia y entonces puedas hablar de esto, porque si no trabajamos con la creencia de no digas que fuiste abusada porque qué vergüenza, porque qué habrás hecho para ganarte el abuso, o pues tú tienes la culpa porque te callaste, porque no le dijiste a nadie, quiere decir que te gustaba, ¿no? Entonces, el reparenting también trabaja con las creencias y también te dice, ok, culturalmente te dicen que no hables de un abuso, pero en realidad sí hay que sacarlo a la luz. Claro, o sea, la presión social. Es que pienso que terapias como el reparenting te ayudan a resignificar valores, o sea, el valor de la valentía, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no tiene que ver con, o sea, tiene que ver con enfrentar realmente, confrontar las cosas,
de manera sensata y honesta, ¿no? Contigo. Contigo. Que no es como plantarte en esta actitud de, pues, o sea, yo soy valiente porque los mando a la chingada. Así de fácil digo, hay gente a la que le funciona, a mí la verdad no me sale eso. Pues en experiencia yo no he visto a alguien que le funcione. Podría ser que parezca que sí. Podría ser que parezca que sí. Porque el caparazón está durísimo, o sea, no entras. Pero si te pones a observar a esas personas, no nada más son personas que tienden como a repetir sus patrones en relaciones y eso. Yo tengo un caso muy cercano de una persona que siempre está diciendo, a mí me vale madre todo. A mí todo se me resbala. Pero es un caparazón durísimo. Pero cuando lo observo, tiene conductas súper de riesgo. Siempre está metido en problemas, siempre. Y casi siempre los problemas pues son culpa de alguien más, ¿no? Entonces, pero son problemas de muy alto riesgo, ¿sabes? O sea, de accidentes, de cárcel, y entonces así como dices tú, ok, qué bueno que no te importa nada y que todo se te resbala. Entonces, no, la verdad es que yo no he visto que a una persona le funcione en la profundidad y en la realidad y en la honestidad de sus silencios con ellos o con ellas mismas. Yo no he visto que te funcione el tener así las defensas tan altas. Bueno, oye, no tenemos ninguna pregunta, hubo comentarios aquí. Estuvo muy buena la charla porque ya vi que hubo muchos comentarios. Yo tengo aquí de Lucy Mesa, chécate este video completo de Fátima Isamar, que nos hizo favor de etiquetar a personas, que es lo que hacemos además en la tribu. Algo que nos funciona es como de, por favor, vengan a hacerlo porque yo sé que les va a servir, ¿no? Catalina Fernández, que es la que decía sobre la bendita dualidad de cuando hablabas de la oscuridad y la luz, porque todos somos oscuridad y luz. Sí. También después decía, cuando hablábamos pues cuando contabas tu historia de cómo todo te costó trabajo, ¿no? Dice, es culpa de estar bien y disfrutarlo. Que sí, definitivamente tenemos tatuado en la piel que como mujeres no podemos gozar del placer, de las situaciones placenteras, porque pues eso es pecado, mijas. Y luego Fátima Isamar que decía, estoy haciendo un buen de reconexión con la información que ella estaba ahí. Cuando esto que decías, no, pues, ¿qué estabas diciendo ahí? Uy, no, sí. O sea, cuando le estás contando a alguien y que te dice, uy, no, yo en ese lugar ya lo hubiera hecho en así, así, así. A mí me cae gordo y yo luego me cacho haciendo eso. ¿No? Uy, pero ¿cómo no hiciste esto? Pues no pude, o sea, En ese momento se me ocurrió, ¿no? Sí, que tú y yo lo hemos platicado mucho, somos a veces tan buenos para decir, yo hubiera hecho esto, pero no, o sea, no podemos saber en el momento hasta que no vivimos la experiencia. Exacto, ¿cómo reaccionaríamos de verdad? Así es. Sí se vale aprender de las experiencias. Bueno, pues esos son todos los comentarios. Sí, pero definitivamente necesitarías estar en el momento para poder saber realmente cuál sería tu reacción. Con toda esa información y a lo mejor preparación que tengas, ¿no? Y la vida te pone constantemente a uno le pone constantemente la prueba. Y bueno, creo que son todos los comentarios que yo alcanzo a ver aquí a través de la aplicación por la que estamos platicando. Pero no sé si haya más, la verdad, en Facebook. Si es así, bueno, ya nos dedicaremos como a contestarlos personalmente. Cuéntanos, Sarita, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si quieren ir a terapia contigo de reparenting, ¿cómo le estás haciendo ahorita con la situación del COVID? Y así. Ok, ahorita todo lo estoy trabajando de manera virtual, entonces podemos agendar sesiones virtuales, pueden entrar a mi comunidad. De hecho, quiero a ver si podemos compartir aquí en la tribu, tanto en el grupo y en la página, invitarlos a la comunidad de Psicología del Emprendimiento porque voy a empezar un reto gratuito. Se llama Reto 21 días de propósito y tiene que ver con una situación que viví la semana pasada que me dejó ver a mí lo importante que es construir una vida alrededor de tu propósito porque te da oportunidad de atender lo que es importante y que la gente ya te reconoce. O sea, a mí la verdad que me sorprendió mucho
que yo me ausenté muchos días de redes sociales y mi audiencia no está acostumbrada a eso. Entonces me sorprendió a sobremanera los mensajes de si estaba bien, que dónde estaba, y yo fue como de, ¿qué? Y eso fue... Sí, o sea, y eso fue para mí un mensaje directo de el propósito se está cumpliendo. Entonces, cuando yo veo que el propósito de mi vida se está cumpliendo, lo único que me queda es agradecer que las personas permiten que el propósito de mi vida se cumpla, y una manera mía de regresar eso es enseñarle a la gente a vivir una vida en propósito. Creo yo que cuando aprendemos a vivir en propósito y trabajamos por lo que nuestra alma nos dice que hagamos, es otra forma de repararte y es otra forma de realizarte. Y entonces siento la enorme responsabilidad de regresarles un poquito. Y empecé un reto que, bueno, todavía no lo empezamos, lo vamos a empezar, yo creo la siguiente semana, ahorita estoy anunciándolo, 21 días en propósito. Dentro de la comunidad les voy a estar haciendo un video corto todos los días, un tip diario para que acumulemos 21 tips para que al final de esos 21 días tú puedas tener un propósito claro, y no nada más eso, sino que tengas a lo mejor 3, 4 herramientas que te ayuden ya cuando tú decidas ponerlas en práctica, que te ayuden a empezar a pues vivir tu propósito. O sea, que tengas unas herramientas que sepas que esa es como una mini guía, que si tú lo haces, a lo mejor vas a poder encontrar una forma de poder vivir un propósito en tu vida. Entonces, ese va a ser el reto, y pues se los publicamos aquí. O sea, les compartimos el grupo aquí en la tribu para que puedan unirse. Es un reto gratuito. Y pues también ahí están mis redes sociales, así como ustedes me ven aquí, Saraeli Crespo, así me encuentran en la página, en Instagram. Y pues cualquier cosa con Reparenting, sesiones en línea. Saraeli Crespo. @ Saraeli Crespo en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Así, igualito. Perfecto, pues bueno, pues el día de hoy sería todo. Te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar estos temas que a nosotros nos encantan y que siempre salen en todas nuestras charlas. Ya sé, pero es bonito porque es una forma de compartir lo que siempre, ¿no? O sea, que de cumplir con el propósito. Gracias por ayudarnos a cumplir el propósito de la tribu, por venir a contarnos y darnos herramientas. Y pues te mando muchos besos. Sí, te mando muchos abracitos ahora que te vea, te los doy. Muchas gracias a todas, chicas, por acompañarnos esta vez. Si ustedes creen que esta plática les puede ser útil a otras mujeres y otros hombres también, ¿por qué no? Etiquétenlos, compartan este video. Esperemos que la verdad el propósito no es tener likes, sino que la información llegue y sea útil y les dé una luz de esperanza si están ustedes en un camino difícil o en una crisis, que vean que sí es posible y que hay un montón de herramientas que las pueden ayudar y orientar, y aquí estamos siempre. Saben que pueden contar con nosotras, aunque nosotras hacemos esto, no somos para nada farándula ni nada, o sea, realmente creemos en esto, y es un post que hice ayer. Si ustedes están en un momento difícil y necesitan a alguien que las escuche, que las lea, que les dé algún consejo si ustedes lo piden, no duden en acercarse a nosotros, ¿vale? Aquí siempre van a encontrar una tribu. También tenemos un grupo, si quieren pertenecer al grupo privado, también por la sensibilidad de la información que se maneja ahí, entonces solamente tienen que escribirnos y las unimos, ¿sale? Les mando muchísimos besos. Les digo que les cuento además que la próxima semana tenemos el tema de la copa menstrual, por si ustedes están como interesadas en saber cómo funciona, de qué materiales, en dónde conseguirla y cómo resolver dudas. Vamos a tener a una invitada que se va a dedicar a explicarnos todos esos detalles. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Besitos otra vez a todas, a ti, amiga. Te amo muchísimo. Cuídense. Yo también. Mucho. Bye.